Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca del tema económico. Justamente hace un mes, el Fondo Monetario Internacional presentaba en abril el informe de perspectivas de la economía mundial durante las reuniones de primavera que se realizan en Washington, y este multilateral proyectaba que la economía del Ecuador crecería apenas un 0.1% en este año. Es decir, prácticamente no habría un crecimiento, sino un estancamiento, y que en el año 2025 la proyección es que habría una leve recuperación con un crecimiento del 0.8%. Se trata de una reducción de la perspectiva para nuestro país frente a lo que el organismo esperaba en octubre del año pasado. En ese mes, el FMI proyectaba que el PIB, el Producto Interno Bruto de nuestro país, crecería 1.8% en este año. El organismo también prevé que la inflación en este 2024 será de 1.4%, la más baja de la región, y que la tasa del desempleo se ubique en un 4.2%. Así, según el FMI, la economía de nuestro país crecería muy por debajo del promedio de la región, pues se prevé que en este año América del Sur crezca 1.4% y para Centroamérica la proyección de un crecimiento es de 3.9%. De hecho, el organismo proyecta que el PIB del Ecuador será el que menos crecerá en este año entre los países de Centro y Sudamérica. En América del Sur, después del Ecuador, los países cuyas economías tendrán crecimientos más bajos está Colombia, con el 1.1% y Bolivia con 1.6%. En cambio, Venezuela sorprende 4% de crecimiento y Paraguay 3.8%. Serán los países de la región en donde la economía crecerá más. Mientras tanto, el FMI proyecta un decrecimiento para la economía argentina de menos 2.8%, y de hecho es el único país que tendrá una contracción en este año. Bueno, complejo lo que ocurre en la región, nuestro país, bueno, con este estancamiento, y es que la economía ecuatoriana no crece, no genera suficiente empleo, y esto provoca también una ciudadanía que está en la informalidad, con bajos ingresos, y bueno, eso vamos a analizarlo justamente con Osvaldo Landázuri, quien ya está con nosotros. Gracias, Osvaldo, bienvenido. ¿Y qué podemos analizar hablando del tema económico con estas proyecciones que tiene el FMI para nuestro país de estos 6 meses de gobierno de Daniel Noboa, en el que, bueno, ha dicho que es del nuevo Ecuador, que quiere fomentar las inversiones, del empleo joven, de lo que ha dicho, qué ha hecho y cómo ve usted estas perspectivas de crecimiento del Ecuador? Bienvenido, Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Hola, Vero, gracias por la invitación. Buenos días. A ver, vamos en partes. La introducción que hizo es muy amplia. En términos generales, yo lo que veo es un crecimiento que estará entre el 0,5 y el 1% aproximadamente, dependerá de la reacción que tenga la población respecto al consumo y el IVA. Hemos visto ya a varias personas, abogados y de todo que opinan de economía, hablar de que el Ecuador no ha recaudado el IVA que esperaba pese a la subida. Eso es falso, hay que esperar todavía el mes de mayo. Acordémonos que se recauda a mes caído, ¿no? Es decir, hoy en abril estamos viendo la recaudación con IVA del 12% todavía. Es un poquito más alta que el año pasado, lo cual le demuestra lo que comentabas, ¿no? Es decir, el Ecuador está estancado y eso es innegable, es decir, es un problema bien delicado. Lo que sí habría que corregir en las cifras del Fondo Monetario que acabaste de mencionar es la inflación. Yo estimo una inflación que estará alrededor de, anual me refiero, en términos anuales, alrededor del 3.5%. Eso es porque ya abril obviamente comienza a tener ajustes, eso sí por el IVA, ya se comienza a ver el registro de los precios más altos en alrededor del 2.7 o 2.74% en términos anuales. En términos mensuales era 1,27. Por eso yo estimo que terminaremos con una inflación de 3.5, 3.4%. Habrá que esperar a ver cómo reacciona el mercado. No nos olvidemos, Vero, que a la inflación también le están afectando dos temas, el tema eléctrico y el tema de la inseguridad. Es decir, los productos pudieran costar más en cierto momento si es que las empresas tenemos que autogenerar energía, por un lado, y por otro lado, nos siguen vacunando, nos siguen extorsionando y eso genera gastos. Entonces, todavía es una ecuación que para mí no está clara y hay que esperar a ver qué es lo que pasa.
Respecto a lo que estamos viviendo en el Ecuador, pues las cifras que da el gobierno son cifras sin ningún sustento, no se ha creado ningún empleo nuevo, lo que ha habido es un reciclaje de empleo, es decir, han entrado y han salido empleados, lo cual sucede todo el tiempo, pero en sumas se ha destruido empleo, es decir, no se ha creado y me parece que es un circo de cifras que tratan de engañar al país, pero la situación está muy clara, estamos estancados, no crecemos, no es culpa fundamentalmente de Noboa y su gobierno, pero creo que tampoco ayuda, es decir, los ministros son muy deficientes, no tenemos planes de nada y eso contribuye a esta situación tan delicada que vive el país. Así es complejo. Y bueno, respecto a lo que mencionaba Osvaldo de las cifras de empleo, es verdad, el presidente Noboa en su última gira en Europa aseguraba que se han creado 105.000 nuevos empleos en el país desde noviembre del año pasado, cuando él asumió el poder, pero en realidad no hay datos que respalden esta cifra y de hecho, según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el comparativo de marzo de 2023 y marzo de 2024 da cuenta de una recuperación de empleo adecuado en 56.000 puestos. Sin embargo, esta cifra, la misma entidad menciona que no es una diferencia, estadísticamente no es significativa, así que los datos también reflejan que hay un aumento en el desempleo de casi 20.000 personas. Entonces, dicho esto, ¿qué ha hecho el gobierno de Daniel Noboa, Osvaldo, a su criterio en estos 6 meses para recuperar la economía del Ecuador? A ver, lo que creo que puede ser importante de mencionar es que se logró aproximar al FMI, es decir, eso era inevitable y yo sabía que estaban conversando desde el día uno del mandato, sabía también que muchas de las decisiones que se tomaban en finanzas ya eran con visto bueno del Fondo Monetario. Entonces, acercarse al fondo es un desafío de todas maneras porque el fondo es un banco y le va a poner algunas exigencias. Sé que las exigencias son dos. La primera ya está cumplida, que es aumentar los ingresos del IVA. Y la segunda exigencia son los subsidios. Tienen que dar alguna señal respecto a los subsidios. Entonces, quizás por recalcar que acercarse al fondo me parece que es una noticia buena para el país en términos de financiamiento. Le van a prestar plata para pagar plata, pero no es que le va a quedar nada. Los 4.000 millones de dólares en 4 años alcanzan justo para pagar lo que más o menos se va venciendo en ese mismo periodo. Entonces, habrá que ver qué queda de estos dos pedidos que ha hecho el fondo, ¿no? Tanto el IVA como los subsidios. Por eso habrá visto que el gobierno ha hecho ya algunas declaraciones para mí muy infortunadas respecto a que la gente no consume gasolina extra. O sea, a ver, yo estoy en contra de los subsidios y hay que revisarlos, pero creo que es un proceso en el que hay que aprender del pasado. Acuérdese cuando Richard Martínez y Sonnenholzner nos hablaban de que lograron quitar los subsidios y semanas más tarde el país estaba incendiado. Esas personas deberían recibir cuentas, es decir, rendir cuentas, perdón, y darnos la cara por las decisiones que toman. Entonces, cuando es un proceso mal hecho, el país termina ya vemos cómo. Entonces, realmente, pues quizás lo único rescatable podría ser ese acercamiento con el fondo que ojalá le exija algún plan económico que usted no tiene. Es decir, no tenemos ningún plan económico, es una especie de ama de casa, el ministro de Finanzas que va viendo cómo le entra la plata y cómo paga a los acreedores, el primero que entra, el primero que grita, el que más grita, más bien dicho, es el que recibe su pago. Realmente es un horror lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso habrá que esperar a ver cómo organizan sus cuentas y cómo nos presentan un plan económico que por más que sea un gobierno corto, debíamos tenerlo. Es decir, había que hacer un plan de emergencia de corto plazo y había que hacer una planificación de más largo alcance para entender hacia dónde va el país. Pero, insisto, no tiene planes de competitividad y ha entrado China, por ejemplo, como un acuerdo comercial que presenta muchos desafíos para el Ecuador, oportunidades, por supuesto, pero desafíos también. Ya vio como las exportaciones de camarón cayeron frente al año pasado. Por otro lado, vimos que los registros fitosanitarios apenas tienen 5 productos, se demorarían años. El resto, justo lo que advertíamos, usted recordará en varias entrevistas que me hizo. Y esto pues da cuenta de las mentiras que le hacen al país, ¿no? Entonces, todo esto tiene que entrar en una agenda de desarrollo, en una agenda de competitividad que le permita al país tener un norte. De lo contrario, lo que vamos a ver es que cada vez el Ecuador se hace menos competitivo, más informal, más difícil para trabajar, la gente buscando salir, los migrantes, que es otra indicación de que la economía no está bien.
y al final termina siendo un ejercicio de supervivencia y eso realmente no presenta ninguna oportunidad para los jóvenes, para los habitantes del Ecuador. Yo creo que ese es el resumen y no hay que tratar de dorar la píldora. Yo de gobierno lo que haría es decirle, mire, estas son las cifras y por lo tanto tenemos que hacer estos cambios. Fíjese lo importante que hubiera sido hablar de las cifras de empleo previo a la consulta popular para que se apruebe el trabajo por horas, no engañarle a la población con horas de $9, de $8, una baratija, parecía eso. Y claro, al final resultó sin aprobar un modo de trabajo en el cual los migrantes van a Estados Unidos y buscan ese modo de trabajo. Entonces, yo creo que hace poco el gobierno tratando de dar cifras que maquillen la situación, porque al final la gente se da cuenta de lo difícil que la está pasando. Claro, la gente, por más que le digan lo que sea, lo está viviendo, ¿no? Ahora, Osvaldo, respecto al tema económico de nuestro país, además de lo que se está viviendo, del tema de la inseguridad, que es grave, el tema de los cortes de energía, que, bueno, después del 26 de mayo vamos a ver si es que vuelven, que sin duda ya nos avisarán, pero obviamente esta crisis energética no se ha solucionado y eso merma en la economía. Pero de fondo también hemos estado inmersos desde el año 2015 hasta la fecha en un círculo vicioso de falta de inversión, de deuda pesada por pagar, de baja producción, de reformas a medias o mínimas, y a la final la plata que entra por préstamos y demás es para pagar deuda pesada, ¿no? De lo que hablábamos. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? A ver, eso me han preguntado en algunas entrevistas y la respuesta es la siguiente, es decir, no hay una salida mágica, Vero, para esto. Es decir, no es que Ni mañana mágica ni viene, rápida, además. ni rápida, exacto, no es un asunto, usted ve y en introducción que hizo Argentina, por ejemplo, va a decrecer y eso es parte del ajuste. Yo estuve en ese país hace un par de semanas y el ajuste que están haciendo es realmente muy sangriento, es decir, todos los precios están ajustándose al tipo de cambio real, diría yo, que era el del mercado negro y los salarios no se ajustan. Entonces eso cuesta muchísimo a la gente de asumir. Están subiendo los combustibles, está subiendo el gas, está subiendo la electricidad. Entonces, es un ajuste que Milei lo está haciendo de una manera rápida y habrá que ver la resiliencia del pueblo argentino para ver cuánto resiste. Pero es una muestra de que cuando usted está metido en un problema delicado, no hay soluciones rápidas ni simples. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que usted tiene un Estado que gasta más de lo que recibe cada mes. Entonces, si le entrevista mañana a un economista de izquierda, le va a decir es que, claro, pues no hay consumo, no hay inversión, pero dolarizado tiene que ajustar ese desajuste, es decir, lamentablemente eso es inevitable. Entonces, el Estado debería ser más eficiente. ¿Y a qué me refiero yo con eficiente? No me refiero a despedir médicos o profesores, pero me refiero a que Petroecuador, por ejemplo, no puede seguir sin rendir cuentas. Me refiero a que en CENEL usted no puede tener personas que ganan $60,000 en un solo mes. Me refiero a que en el sistema de salud usted no puede tener personas que manejan una ambulancia un día y descansan tres por contrato colectivo. No puede tener corrupción en medicinas, no tiene ni idea. No puede tener GATS que le invitan a artistas internacionales y le dice al gobierno, págame o me compro un auto blindado de $170,000. Es decir, es un desbarajuste completo el que tiene el sector público. Entonces, es el primer asunto estructural que tiene que arreglar. Es decir, usted tiene que volverse viable en términos fiscales. El segundo es indudablemente las leyes laborales. Es decir, esto se arregla haciendo que las leyes se flexibilicen de alguna manera para que la inversión que usted pudiera captar capte trabajos nuevos. De lo contrario, no tiene ni inversión ni tampoco tiene creación de empleo. ¿Cómo cree usted que le va a venir una empresa internacional acá al Ecuador si es que el salario es el doble que el de Colombia? Algo parecido pasa con Perú. Y además, si es que le llama a las 9 de la noche a su colaborador, le cobran $9,000 de multa. Es decir, no es una barbaridad, pues nadie va a venir acá. Muchas empresas trabajamos con Asia, trabajamos con Europa, gente que trabaja en otros horarios. Entonces, el segundo tema es la ley laboral. El tercer tema que es muy relevante, delicado de tratar, son los subsidios. Es decir, hay que corregir el tema de los subsidios. ¿Cómo lo he propuesto yo ver? Lo que he dicho yo es, si usted toma los subsidios y es para que el presidente se vaya a tomar la foto con el Papa, que regrese sin ningún tipo de agenda, es decir, se fue a Italia, se fue a España, me parece, ojalá no haya otra vez temas de fiestas,
pero se va a esos países ¿para qué? Es decir, ¿qué saca usted y cuánto, perdón, le cuesta al país? Sonsoles García, la ministra de Producción, estuvo en Dubái. ¿Para qué? Es decir, Dios mío, dennos cuentas de lo que está pasando. Si usted utiliza los subsidios para seguir pagando esta gran fiesta, la gente le va a saltar a la calle. Entonces yo he propuesto que se cambien por inversión. Ahí usted soluciona el problema anterior del empleo. ¿Cómo? Por ejemplo, 1 centavo por una escuela. A mí me parece que es un gran eslogan. Subo 1 centavo la gasolina extra, pero inmediatamente construyen una escuela en un sector rural. De esa manera genero empleo, con nuevas leyes laborales debería funcionar bien el tema. Pero, claro, probablemente eso le quite micrófono a los políticos del sector indígena y le quite micrófono a los propios políticos del sector actual. Entonces, pero mi propuesta tiene bastante sentido y bastante lógica, la he discutido incluso con economistas en el extranjero y varios apoyan esta medida en términos de subsidios. Vamos del tercer tema a ver. Y el último y cuarto tema que usted tiene que tratarlo, aproximarse y hablarlo es la seguridad social. Es decir, es otra bomba de tiempo Es otra bomba y que unas le reformas que tiene tienen que hacerse urgentes, ¿no? correcto. Y ahí yo lamentablemente tengo una muy buena, no sé si relación es la palabra, pero he compartido paneles con Augusto Latorre. Admiro los estudios que ha hecho. En gran parte yo estudié economía por esos economistas, pero no deben ser los que nos estén indicando ahora qué hacer si ellos mismos fueron los que nos metieron en este problema, Dajic, Pachano, Hurtado, etcétera. Yo creo que hace falta un refrescamiento de medidas. En la seguridad social, ¿qué haría yo? Lo primero, antes de decirle, jubílese más viejo y pague más, lo primero es vea la nómina del IES, por Dios, vea cuánto ha crecido, vea qué tan eficiente es. Usted vio en redes sociales la fiesta que organizó el BIES para un lanzamiento de un plan de procesos. Era una fiesta con mariachis, con orquestas, con todo. ¿Y realmente qué habrá salido de esa fiesta? Pues me imagino que nada. Eso es lo que está pasando en el sector público. Entonces hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Ver, con una auditoría. Usted debe entrar con una auditoría, sacar a todos los que están, a mí no me importarían los contratos colectivos, para ser muy honesto, y les diría, tienen que rendir cuentas. Entonces el IES tendría que competir. Y una vez que compita el IES, y no solo con otras entidades privadas, yo me refiero a que compita con entidades sin fines de lucro. Ahí tiene usted el ISFA, tiene el ISPOL, tiene el tema de los maestros con los ahorros, etcétera. Es decir, hay un montón de fórmulas modernas que realmente no se ponen en práctica aquí en el Ecuador. Y eso es lo que debe usted hablar. Estos 4 puntos, Vero, son los que deberían hacer que el Ecuador encuentre un camino, una ruta, antes de comenzar a crecer. Amigos, son las 7:36 de la mañana. Dialogamos con Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario. Y algo interesante de lo que usted decía respecto a este aparato del Estado, ¿no? ¿Usted cree que es ineficiente el aparataje estatal y que debería de alguna manera optimizarse, no gastar tanto sin que necesariamente se despida a mucha gente, que no se quede la gente sin empleo, pero cómo hacer más ó- óptimo este aparataje estatal, que claro, cada mes cuesta mucho, ¿no? Es una locura lo que estamos gastando. Para que tengamos una idea, estimados amigos, el IVA que esperamos recaudar es 1.300 millones al año. Y más o menos nosotros gastamos 1.100 millones de dólares al mes en sueldos y salarios y bienes y servicios de la burocracia. Es decir, todo este esfuerzo que estamos haciendo paga un mes de sueldos. Entonces es un primer indicador. Es decir, cuando compara la participación del gasto corriente Vero al Producto Interno Bruto, el Ecuador tiene un 8% de participación, que es altísimo. Haga de cuenta que Brasil tiene 3,75. Me parece que Chile tiene 4. Ahí usted se da cuenta que estamos al doble que la región. Entonces, eso es un primer indicador. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Lo primero que yo haría es establecer un proceso de rendición de cuentas, es decir, intervengo Petroecuador, intervengo CENEL, saco a todos, les hago que sean intervenidos y que sean administrados por un actor, un tercero que le rinde cuentas. ¿Por qué? Porque, Vero, lo primero para tomar decisiones es que tengamos cuentas, por Dios, que tengamos rendición de cómo se están utilizando los recursos. Una pregunta que hubiera sido muy válida es que si estamos de acuerdo con que los GATS tengan una relación inversión-gasto determinada, por ejemplo, 80-20,
o 75-25. ¿Qué significa esto, estimados amigos? Que de lo que yo recibo como gobierno autónomo descentralizado, el 75% tiene que ser inversión y el 25% apenas puede ser salarios. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque acuérdense que Guayaquil en su buen momento gastaba más o menos eso en términos de inversión y de gasto. Claro que ahí hay temas opacos con las famosas fundaciones, pero bueno, Ujú. dejemos eso a un lado un momento. Mientras Quito es a la inversa. Claro que Quito tiene las empresas municipales, pero gasta muchísimo en sueldos y salarios. Entonces, lo primero, Vero, es rendición de cuentas. Lo segundo es un gran diálogo nacional, pero no con mentiras, no diciéndole al país cree 100.000 empleos. Era una baratija de empleos, lo del presidente también. Decía Más un que los día empleos no se 50 crean mil. por decreto, ¿no? Exacto, o sea, no es que saco la ley y están 100.000 jóvenes trabajando y allá en Europa, en los paseos que hacen, comienzan a dar otras cifras. Es decir, no creo que abona nada, más bien lo importante sería decirles ecuatorianos, estoy preocupado, no creamos empleo y es por esto, por estas razones. Y me parece que lo de los subsidios puede ser un paso bien interesante para que usted pueda generar inversión y generar empleo, pero al final del día termina siendo un asunto en el que estamos en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, Así es. estamos empantanados en una serie de mentiras, de acomodos de verdad o de verdades a medias que ya venimos arrastrándola desde la época de Correa. Recuerdo yo que era muy hábil también para decir barbaridades sin sonrojarse, y desde ahí pues eso no ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que este gran diálogo nacional, que es el que yo propongo para hablar de estos temas delicados, complejos, es el que debería iniciar desde la academia, involucrar al sector privado, porque yo veo que con los políticos que tenemos realmente el panorama es sumamente complicado. Es complicado. Y bueno, respecto al tema de los subsidios, hay un dato interesante, ¿no? El Ecuador gasta más de 7.400 millones al año en subsidios de todo tipo, incluyendo los combustibles. Y en 21 años del gasto de subsidio a los combustibles ha alcanzado una suma acumulada de más de 50.000 millones y es una de las razones estructurales de los más de 80.000 millones de la actual deuda pública ecuatoriana. ¿Se imagina qué podemos haber hecho con 50.000 millones, Osvaldo? Sí, esa justo es la muestra de aquello. Le van a decir, lo que pasa es que los economistas de izquierda, en cambio, le van a decir, lo que pasa es que ese no es el costo, a Petroecuador le cuesta menos, es una tontería, es lamentablemente, de gente que nunca ha trabajado en el sector privado, no sabe que los costos tienen distintas aproximaciones. Aquí no interesa lo que le cuesta a la refinería de Petroecuador, es el costo de oportunidad, Vero, el que se valora, es decir, a cuánto hubiera vendido yo ese barril o cuánto hubiera recibido por una gasolina refinada a precios internacionales. Es decir, ese es el costo y es realmente lo que usted comenta, es decir, son 7.000 millones sumando todo, sumando el bono de desarrollo humano, sumando todos los bonos que existen, que entre paréntesis van a tener que seguir existiendo. Lo que no es correcto que exista es un diésel para carros de alta gama que cuestan 50.000, 60.000 dólares y que las personas que viven en Cumbayá, que viven en zonas muy acomodadas del Ecuador o en San Borondón, le llenan con 20 dólares. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, por eso es que usted debe interponer un proceso de cambio. No va a ser sencillo salir de esto, pero ¿qué le parece el eslogan? Es decir, empecemos con la CAF a auditar. Usted más o menos gasta unos 3.200 millones de barriles de combustible al año. Si usted le saca un centavo a eso, tiene 33 millones de dólares. ¿Con eso qué podría hacer? Entonces empieza usted a trabajar con la zona rural. Hago una pequeña escuela, un dispensario médico y le entrego a la comunidad rural y le audito con la Corporación Andina de Fomento. Y entonces comienzo a hacer un fondo. En ese fondo van depositadas todas las platas de los subsidios y eso se utiliza para seguir invirtiendo. Eso probablemente sea una conversación mucho más constructiva que decirle al Ecuador, la gente no utiliza gasolina extra y por lo tanto voy a eliminar el subsidio. Eso es una bomba de tiempo. Así es, y bueno, habría que ver eso de la focalización de los subsidios que se viene hablando, que no se ha logrado. Veamos en qué queda todo ello. Yo quiero agradecer a Osvaldo Landazuri, economista, empresario, analista, por hablar con nosotros y evaluar estos 6 meses del gobierno de Daniel Noboa y también el tema económico que es importante. Gracias, Osvaldo, nuevamente por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, así que tenemos que despedir esta entrevista. Gracias, Vero, por la invitación. Un saludo y un buen día.